a orar para iniciar con el mensaje. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Gracias por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tu palabra es fiel, no cambia, no se amolda a la actualidad ni a los años, sino que permanece fiel y firme, constante a lo que ha nacido revelarnos a nosotros en tu corazón, Señor. Te damos gracias por ella, gracias por tu palabra de verdad. Y por favor, esta mañana trabaja en nuestros corazones y guíanos conforme a tu verdad y sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Pablo ya ha hablado acerca de la culpabilidad inexcusable del hombre, cómo la raza humana es merecedora de la ira de Dios y cómo esta ira de Dios es parte de su justicia. Entonces, esas eran las malas noticias para la humanidad, de que nadie podía justificarse a sí mismo, nadie podía justificarse ni por las obras, ni podía tener ningún argumento para con Dios delante de Él en el día del juicio. Entonces, todos teníamos la de perder. Nadie podía salvarse. Nadie podía justificarse delante de Dios por causa del pecado. Y esa era la condenación con la que toda la humanidad lidiaba. Eran las malas noticias. Pero luego Pablo comienza a hablar acerca de la luz de esperanza, de la justificación a través de Jesucristo. Justificación que es gratuita, que no es, o más bien que es irreversible, o sea, que no la pierdes una vez que la obtienes, sigue siendo justificado después de que Dios te ve como justo y te trata como justo, como su hijo. Es gratuita, es por gracia y solamente a través de la fe en Jesucristo. Por eso el Señor en los evangelios le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. A través de ningún otro camino, solamente a través de Él. No es ni por la madre de Jesús, ni por los apóstoles de Jesús, ni por sus discípulos, ni por ningún otro hombre, religión, movimiento, doctrina, solamente a través de Jesucristo. Es a través de Él, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, a través de Él tenemos justificación. Y esa era la buena noticia que Pablo traía. Que ya no hay nada que hacer, todo ha sido hecho, todo ha sido consumado. Cristo pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que lo único que necesitamos hacer es poner toda nuestra fe y confianza en Él. No es por obras, para decir, es que yo quiero que el Señor me bendiga más, o quiero hallar favor delante de Él, o favoritismo delante de Dios. No, todos valemos la sangre de Jesús. Y la obra que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros y en nosotros es conforme al propósito y llamado que Él tiene para cada uno. Pero todos somos miembros de un mismo cuerpo. Nadie es más que otro. Ni el pastor más que el servidor, ni que el nuevo creyente. Todos valemos la sangre de Cristo. Somos parte del mismo cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces no es por obras que ganamos favor delante de Dios. No, Él pagó todo a través de su sangre, de su sacrificio en la cruz, de su resurrección para darnos esperanza para vida eterna. Entonces, luego de haber tirado abajo todos los argumentos que tenían los hombres, los religiosos, fariseos, los judíos contra los gentiles, Pablo entonces ahora ha comenzado a hablar acerca del resultado de la justificación, porque tiene beneficios. No solamente que eres justo, sino que hay detalles de todos los beneficios que podemos tener a través de la justificación. Y la semana anterior vimos
en el capítulo 5, versículo 1 y 2, que tenemos algunos beneficios ahí. Estamos en paz para con Dios, porque antes éramos enemigos de la cruz, enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, y porque no había quien podía justificarnos, porque no habíamos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, incluso aquellas personas que estaban viviendo una religión, que estaban viviendo solamente el tradicionalismo, estaban siendo enemigas de Dios también, porque no estaban en paz con Él, porque su fe aún no estaba puesta en Jesucristo. Y lo que tenemos que comprender es que nuestra fe en Jesús es nuestro tratado de paz para con Dios. Paz de que ya no va a haber conflicto, de que ya no hay condenación, de que ya no hay una causa que Dios tenga en contra de nosotros, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Jesucristo es nuestro tratado de paz. Jesucristo es nuestro tratado de paz para con Dios. Y esa paz nos lleva al siguiente beneficio que veíamos en estos versículos. Y es que en versículo 1 y 2 nos habla acerca de que tenemos acceso ahora a la gracia de Dios. Tenemos acceso a su presencia durante nuestro tiempo acá en la tierra. Lo que antes nos hacía lejanos, el pecado, Cristo vino para morir en la cruz, para limpiarnos del pecado y hacernos cercanos nuevamente a Dios, para poder tener relación con Él. Aunque no lo podamos ver, es por fe. Pero gracias a Jesús, a la justificación, tenemos acceso ahora a su presencia. Tenemos acceso a ella. Y ahí, ¿qué encontramos en su presencia? Sabiendo que estamos en paz para con Dios, encontramos la paz de Dios. Entonces Jesucristo, vean la magnitud de su obra. No solamente nos hace estar en paz con Dios, sino que también nos hace entrar a su presencia. Él es nuestra llave de entrada para entrar a la presencia de Dios, en donde vamos a hallar socorro, ayuda, fortaleza y de su paz. Entonces, todo nuestro pasado ya ha sido pagado. Todo nuestro presente tenemos acceso a la presencia de Dios. Y más adelante tenemos acceso a la gloria eterna de Dios, a su presencia, cara a cara, vivir eternamente con Él, fuera de este mundo. Entonces vean los beneficios que tenemos en la justificación. Solamente por el hecho de poner nuestra fe en Jesucristo. Ahora Pablo, vamos a continuar estudiando el capítulo 5, porque hay más. Es como esas ofertas de televisión que te anuncian una y otra cosa, pero luego al final, cuando ya piensas que ya va a terminar el anuncio, te dicen, pero espera, hay más beneficios de la justificación. Vamos a leer versículo 3, en capítulo 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a su presencia en tiempo presente, tendremos acceso a su gloria eterna en tiempo futuro, pero mientras llega ese momento, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en la vida del creyente mientras llegamos a estar en la presencia gloriosa de Dios? Bueno, esta es la respuesta. Prueba y tribulación. No es que siempre vamos a estar de una prueba en otra, y prueba y prueba y prueba. El Señor es misericordioso. Pero lo que Pablo quiere entender es que la vida del creyente ha sido diseñada de manera que va a llevarnos a través de las pruebas y tribulaciones para formar nuestro carácter.
Ahora, hay quienes dirán, oh, yo ahí no veo ningún beneficio en la tribulación y el sufrimiento. ¿Qué beneficio puede haber? E incluso hay predicadores que omiten esta parte de la tribulación, de la aflicción, y cambian el discurso por Dios no quiere que usted sufra, Dios solamente quiere que usted sea próspero y abundante y que viva bien y que tenga las mejores cosas financieras y materialmente hablando, pero omiten esta otra parte. Y lo que pasa es que cuando llega la prueba, entonces la persona, el creyente, va a comenzar a preguntarse, pero ¿será que estoy en pecado? ¿Que estoy haciendo mal? ¿Será que es culpa mía que esté sucediendo esto? La enfermedad, que me esté sucediendo esto, un divorcio, que me esté sucediendo esto, la pérdida de un ser querido, o nuestras cosas financieras y materiales. Y esto confunde al creyente. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, por eso es que es importante venir a la palabra de Dios, poder comprenderla y estudiarla, no nada más pasarle por encima, sino poder encontrar las herramientas para poder estudiarla poco a poco y comprender el contexto. Porque Pablo comprende que la vida del cristiano no ha sido diseñada para no tener pruebas, para no tener tribulaciones, sino que más bien las necesita para ser formado. Y sí, duele, sí, es sufrido muchas veces, hasta las lágrimas, hasta la desesperación, hasta el desaliento, pero es parte de la formación de Cristo en nuestras vidas. Es parte de su formación. En Juan capítulo 16, vamos a ir rápidamente. Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús le está hablando a sus discípulos, los está preparando para el momento en el que Él vaya a partir de este mundo. Ya Él ha resucitado, está antes de ser arrestado, pero antes de que comience la prueba y la tribulación, no solamente para Él, sino para sus discípulos, se los está anticipando. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vean las palabras de Jesús. Les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Jesús les está diciendo, esto no nos va a tomar por sorpresa. La prueba, la aflicción, no tiene que tomarte por sorpresa. Espérala, que en algún momento va a llegar. Pero todas estas cosas te las estoy anticipando, se las estoy anticipando para que puedan tener paz en mí. No solo porque se las estoy anticipando, sino para que ustedes sepan que lo que este mundo va a usar para tratar de destruir su fe, para tratar de distorsionar la verdad de Dios en su vida, yo ya he vencido. Y hay una esperanza gloriosa y eterna en mí. Y yo voy a darles paz, para que en medio de la aflicción ustedes puedan permanecer. Para que sepan que yo ya sabía lo que venía. Que no me ha tomado por sorpresa, ni te tiene que tomar por sorpresa a ti. Porque en mí usted puede tener paz. Es lo que el Señor está diciéndole a sus discípulos. Y que podemos aplicarlo para nosotros hoy. Él ya ha vencido. ¿De qué manera?
de que lo que el mundo quiere usar para destruirnos, Él lo va a usar para formarnos para su gloria. Entonces, el punto es que en el mundo tendremos aflicción mientras lleguemos a su gloria eterna. Habrá aflicción. Ahora, ¿cómo puede la tribulación propiamente ser un beneficio en nuestra vida? ¿Cómo puede ser la tribulación, la prueba y el sufrimiento y el dolor un beneficio para nosotros? Bueno, por el resultado. Porque el resultado de toda tribulación para los que están en Cristo tienen un propósito en Él. Tienen un propósito. La palabra tribulación es la misma raíz que se usa para la palabra aflicción. Y lo que quieren dar a entender es algo que es exprimido, que es apretado, que es oprimido. Básicamente, la tribulación nos exprime. Esa es la idea del contexto. Que la tribulación y la prueba nos va a exprimir nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, nuestras emociones y nos va a desarmar. Nos va a desarmar como creyentes, como seres humanos de cualquier cosa en lo que nosotros pensamos que tenemos el control. Y nos va a dejar adoloridos, frustrados, pero solamente de esa manera es en la que el Señor va a poder obrar en nosotros, cuando no prestamos resistencia a su formación. Entonces, hay resultado bueno en la tribulación. Hay beneficios, porque Cristo está obrando con un propósito. Por eso Él ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Ahora, para consuelo de muchos, no solo los creyentes pasan por la tribulación y la prueba. El ateo también. El que no tiene a Cristo en su corazón también. El religioso que piensa que tiene una relación con Dios, pero que en realidad no tiene ni la menor idea de que no tiene a Cristo en su corazón, también pasa por la tribulación. Pero la diferencia está en el resultado. Porque el creyente, el justificado, tiene resultados y comprende que el resultado de la prueba tiene un propósito eterno. Un propósito en Jesucristo. Y eso, hermanos, debe darnos gozo y paz en medio del sufrimiento. Sabiendo de que, Señor, yo no sé qué es lo que estás obrando, no sé qué es lo que estás formando, pero lo único que sé es que tu palabra es fiel y que la obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros, tú la vas a terminar. Y es una obra perfecta, aunque nos duela, aunque nos haga sufrir, aunque nos llegue momentos de desesperación, en donde tocamos puertas y ninguna se abre, en donde parece que todo está oscuro, pero en la mañana sale el sol nuevamente. Una luz de esperanza en Cristo Jesús. Un comentarista decía, la justificación no te va a librar de la tribulación. La justificación no te libra de la tribulación, pero sí te da una garantía de que para el justificado la tribulación tiene un propósito en Cristo Jesús. Esa es nuestra garantía de que hay un propósito. Esa es nuestra fe, esa es la esperanza que no avergüenza, porque se va a cumplir, porque esa es la línea en la que el Señor nos lleva. Y estos propósitos no operan en contra de ti, sino más bien van a favor tuyo, porque nos forma, nos hace crecer, nos hacen conocer a Dios. Así como Job, que él decía conocer a Dios, pero fue a través de la prueba, fue a través de la tribulación de su vida, que al final de ella pudo entender de que estaba conociendo a Dios como verdaderamente es.
un Dios de gracia, misericordia, de esperanza y de fidelidad. La prueba, esto nos lleva a conocer a Dios verdaderamente, aunque duela. Entonces, hermanos, si vamos a Romanos 8, versículo 28, tenemos una promesa fiel que nos debe de dar aliento. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver, ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que han entregado toda su fe y confianza a Jesús, porque lo reconocen como su único Salvador. Entonces, para todos los que amamos a Dios, debemos comprender de que todas las cosas, no solamente las buenas, bonitas, alegres y gozosas, sino que también los tiempos malos de tribulación, tiempos malos de dolor, de sufrimiento, todas las cosas ayudan para el bien, no para el bienestar nuestro, sino para el bienestar del propósito con el que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Porque sabía, cada uno de ustedes tiene un llamado de parte de Dios. Y conforme el propósito que Dios quiera usar y que quiera hacer a través de ustedes, primeramente en ustedes y luego a través de ustedes, dependiendo de ese propósito, el Señor va a usar todas las cosas a su alrededor, las circunstancias de este mundo, para el bienestar o para el bien de su voluntad en nuestras vidas. No es que el Señor quiere que pasemos por tribulación solo porque sí, sino que hay un propósito. Entonces, la tribulación para el justificado tiene propósitos del reino de Dios como resultado. Y gloria a Dios por eso, son beneficios. Ese es el beneficio del ser justificado, que la tribulación tiene como resultado propósitos del reino de Dios. No propósitos solamente de este mundo, sino del reino de Dios. En la siguiente sección del versículo 3 dice, sabiendo que la tribulación ¿produce qué? Paciencia. Entonces, la tribulación produce resultados en nosotros. Produce resultados. El significado de la palabra produce es algo que trabaja con un propósito. Otra traducción dice moldea. Entonces la tribulación la prueba es un trabajo de Dios en nosotros. Él nos está moldeando. Solamente a través de la tribulación nos puede moldear. Porque de lo contrario, el orgullo del hombre se levanta y se resiste cuando el Señor quiere cincelar nuestra vida, quiere darle forma a nuestra vida. Entonces la tribulación tiene resultados, produce resultados, y es que el creyente sea transformado, sea moldeado. ¿Para qué? Para que sea paciente. Pero para ir comprendiendo mejor toda esta cadena de resultados de la tribulación, veamos el concepto. Porque la palabra paciencia es la capacidad de resistir y mantenerse firme en medio de la espera. Es la capacidad de resistir y mantenerse firme en medio de la espera, con perseverancia, sin desmayar y con fe. Suena duro, ¿verdad? Y la palabra prueba es un término utilizado
Es un término utilizado para describir el proceso por el que pasan los metales, para poder comprobar su pureza. Y bueno, veámoslo creo que el mayor ejemplo es el oro. El oro, cuando usted lo saca, cuando lo sacan, viene contaminado con otros minerales, otros metales, pero esos metales y esa basura no aguanta la temperatura que el oro sí va a aguantar. Entonces por eso los ponen en una banda en donde el oro va pasando y luego es puesto a altas temperaturas de fuego para que todo eso se vaya dividiendo, se vaya separando. Entonces la tribulación, para poder ver todo el panorama completo, es como que usted vaya en esa banda y usted necesite permanecer firme, creyendo, firme, mantenerse ahí constante, sin desmayar, con la esperanza de saber de que usted al final de ese camino va a obtener un resultado glorioso para el Padre. Y su esperanza no lo va a avergonzar, no la va a avergonzar porque se va a cumplir. Y al final del camino se va a saber, Dios, yo sabía que usted tenía algo en medio de esto. Pero la cosa es esa, que vamos a tener que pasar por ahí, tarde o temprano. Vamos a tener que sufrir, vamos a ser incomodados, vamos a ser quebrantados, pero la cosa es que el Señor está formando la resistencia, que podamos permanecer constantes en la fe, aunque todo a nuestro alrededor esté cayendo encima. El Señor está formando carácter en nuestra fe. Y vamos a ser probados en medio del camino para que podamos comprobar de que verdaderamente el Señor es nuestra ancla en nuestra vida. Y no nada más una frase célebre, y no solamente unas palabras religiosas, sino que verdaderamente tengamos la convicción y experimentemos que el Señor es nuestra ancla, que el Señor es quien nos mantiene firmes. No porque el Señor no lo sea, Él lo es, pero que sea para nosotros, que nosotros lo sepamos y que nuestra fe esté puesta en Él. Entonces, estos son beneficios de la justificación. Ya no vamos a ver las cosas de la misma manera que antes. Señor, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esto y lo otro? Si yo te estoy sirviendo, si yo he dado mi vida a ti, ¿cómo es que ahora más bien todo se pone en contra de mí? Bueno, porque hay un mundo que quiere destruirte. Pero el Señor nos forma y utiliza lo que el mundo quiere usar para destruirnos, para formarnos. Esa es la diferencia. Él la usa para formarnos, formar paciencia en nosotros, esa capacidad de resistir, de mantenernos firmes, y para que con el fin de que nuestra fe produzca carácter, tenga carácter. Entonces, la tribulación es ese proceso que el Señor usa para moldear nuestras capacidades de carácter, para que podamos perseverar con el propósito de que tenga como resultado una esperanza firme, estable y una esperanza que no avergüenza. Ahora, en el versículo 5, hemos visto acá en versículo 3, versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el producto final, la esperanza. La esperanza es esa expectativa gozosa de que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo doloroso, a pesar de todo lo que pueda tratar de amedrentar nuestra fe, tenemos fe en un futuro glorioso. De que el que ha comenzado la obra en nosotros va a terminarla. De que su corazón es como esa pepita de oro que al final del camino va a ser algo de un valor invaluable o de algo invaluable, que no va a tener un precio, que este mundo no puede hacer, solamente el Señor con sus hijos. Y esa esperanza no nos va a avergonzar.
Estoy seguro. La palabra no lo garantiza. Es más, ¿en dónde estaba usted a principio de este año? Hace 2 años. ¿Cuál ha sido el proceso por el que el Señor te ha metido? Y hoy estás aquí, has madurado en la fe, has crecido en el conocimiento de su palabra, y hoy las cosas que antes te hacían daño y te echabas a morir, hoy ya no te afectan porque has crecido y te has fortalecido en la fe. Bueno, este es el resultado. Y esto nos da esperanza para que cuando venga nuevamente el tiempo de prueba, sepamos y garanticemos de que el Señor tiene algo hermoso al final del camino. No solamente un futuro glorioso en su presencia, sino que también en esta tierra. Veremos su gloria, su poder. Cuando pensábamos que ni sabíamos cómo leer la palabra de Dios, pero que ahora puedes comprenderla y puedes comentar acerca de ella. El Señor te ha traído a través de un proceso para que la experimentes, no solamente para que la leas. Eso es vivir, eso es el vivir del creyente. Por eso es que tenemos beneficios de la justificación a través de la tribulación. No solamente las cosas hermosas que tenemos en su presencia. Él usa la prueba, hermanos. Ahora, esto no quiere decir de que vamos a andar buscando en qué prueba meternos, en qué tribulación meternos. Lo que quiere decir es que tenemos que esperarla. Hay que estar expectantes de que la prueba vendrá. Pero que el Señor no nos deja huérfanos. ¿A quién ha enviado? A su Espíritu. Y en esto podemos ver su amor. Que su Espíritu ha sido derramado en nosotros para consolarnos, para guiarnos a toda verdad, para ministrar nuestro corazón, para ayudarnos a mantener la firmeza y perseverancia en Él, recordándonos quién es nuestro Dios, quién fue el que nos justificó, que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es el Espíritu Santo. Y por eso podemos ver su amor, porque Él es quien nos ambienta cada día, cada mañana. Y gloria a Dios por esto. Así que el justificado debe entender que parte de los beneficios como creyente es que va a tener pruebas que pasar con el fin de hallar un resultado glorioso en el reino de Dios. Formar carácter en nuestras vidas. Y el propósito final, el producto final, ¿sabe cuál es? Que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Él fue paciente. Él sabía que la tribulación venía y Él fue paciente, fue probado, pero sabía que había una esperanza firme, que al final del camino, después de todo este proceso, Él iba a resucitar para dar libertad a todos los que pusieran su fe en Él. Él es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo. Ahora, mientras llegamos a la presencia de nuestro Señor, a disfrutar de su gloriosa presencia, hermanos, yo los animo a que sigan perseverantes en la fe, que puedan comprender que la prueba no es algo malo, no es algo que te va a destruir. El Señor sabe hasta dónde la prueba nos va a apretar. Él no nos va a soltar. Él sabe hasta dónde podemos ser probados. No es que Dios traiga la prueba de la tribulación, no. Es que Él usa las circunstancias de este mundo como un instrumento para moldearnos. Y ahí vemos su amor. Vemos el propósito que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así que estemos apegados a Él. Ya eres justificado. Vive tu justificación aprovechando estos beneficios, disfrutándolos
y con una expectativa gozosa de que el Señor va a terminar una obra hermosa que ha iniciado en ti. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú, a través de ella, estás surcando nuestros corazones para sembrar semillas que van a llevar fruto y fruto en abundancia. Y este fruto va a alimentar a otros de esperanza, de consuelo, de nuevas fuerzas. Y te damos gracias, Dios, porque tú quieres usarnos. Quieres usarnos como miembros de tu cuerpo que somos. Gracias por tu palabra, porque podemos comprender, Señor, que tu amor se manifiesta aún en medio de la tribulación y de la prueba. No porque nos salvas, sino porque nos tratas, nos transformas, nos formas, nos moldeas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así que gracias, Padre, por tu voluntad para cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón. Ministranos, Señor, moldéanos, Señor, y fortalécenos porque sabemos que es difícil. Sabemos, Señor, y tú lo sabes, que es doloroso, pero que al final nuestra esperanza no nos avergonzará. Hay un futuro glorioso en ti, Señor. Un futuro inmediato y un futuro lejano en ti, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a nuestro Señor Jesús.